Muy buenas tardes a todos y todas. En nombre de Mutualidad Cefía les damos una cordial bienvenida y un sincero agradecimiento por su interés en participar en esta actividad. Hoy nos complace presentarles la charla Un cuerpo en movimiento es una mente productiva y sus estrategias para alcanzarlo. Esto es un espacio que forma parte del programa El Curso de la Vida. Este programa está diseñado con actividades mensuales, las cuales promueven el bienestar del colegiado, hábitos saludables y también promover todos estos temas para nuestra población colegiada y también el público general. El mes anterior les comento que tuvimos una charla que se llamó Higiene del Sueño. Esta charla ya la tenemos disponible en nuestro canal de YouTube. Por si ustedes tienen gusto de ir a verla, ya la tenemos ahí disponible. También les comentamos que a lo largo de estos meses vamos a estar desarrollando lo que son diferentes charlas con temas muy enriquecedores, como les comentaba, promoviendo lo que es el bienestar del colegiado y sus hábitos saludables. Mi nombre es Marcy Reyes Bonilla y voy a tener el agrado de acompañarles como moderadora en nombre de Mutualidad Cefía y esperemos que este espacio sea muy provechoso para todos ustedes. La dinámica de hoy va a ser la siguiente. Durante los primeros 30 minutos vamos a tener la exposición de nuestra expositora, nuestra doctora, que nos va a acompañar. Adicionalmente, durante la exposición ustedes pueden realizar preguntas por medio del chat. Posteriormente, al finalizar la charla, vamos a tener también un espacio abierto para consultas y para que la doctora pueda contestar las mismas. Y súper importante, entre todas las personas que están conectadas en esta charla, Mutualidad Cefía va a estar sorteando una regalía, que va a ser un reloj inteligente. Entonces, para que todos estemos atentos, al final se va a estar realizando este sorteo. Vamos a dar inicio a lo que es ya la charla. Nuestra expositora de hoy es la doctora Gabriela Traña Trigueros, doctora en nutrición, atleta olímpica y entrenadora. Doctora, le damos la más cordial bienvenida. Bueno, un placer acompañarles el día de hoy. Vamos a compartir pantalla. Vamos a ver si por acá, para que todos nada más me confirman si pueden ver la pantalla. Sí, sí la podemos ver. Ok, perfecto. Y tal vez antes de iniciar, voy a ver si... Ok. Bueno, yo creo que aquí me queda como un poquito... ¿Usted puede contar si la gente levanta las manos en, digamos, como la manita levantada en digamos, en la pantallita de cada uno? Sí, 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 Ok. claro. Entonces, porque quiero iniciar con una pregunta. Entonces, esa primera pregunta es que me levanten la mano de los que estamos conectados en ese momento, ¿quiénes el día de hoy han ingerido algún alimento? O sea, ¿quiénes hemos comido algo? Entonces, que levantemos ahí la mano. Por ahí nos aparecen más de 25, 27, 29. Ok, perfecto. Los demás no han comido. O es que, bueno, demos chance para que lo puedan hacer, porque a veces se cuesta en el cosito. Ok, vamos a dar 30 segundos y pasamos a la siguiente pregunta. Ok, tenemos, porque a veces tenemos 30 y a veces 28, o eso es porque se está conectando más gente, no es lo que yo estoy viendo. Ah, ok, aquí están. Ah, perfecto. Ok, dejémoslo ahí. ¿Cuántos en total? Tenemos 29. Ok, y ahora vamos a levantar la mano los que hayan hecho ejercicio hoy. O sea, no vale los que van a hacer más tarde, los que hayan hecho ejercicio hoy. ¿Cómo vamos?
yo veo ahí 11. Ok, 13. Ok, voy a contar 30 segundos. Ok. Ahorita, ¿cuántos te registran? Yo tengo, me pareció ver 14. 14, sí. Ok. Bueno, de los que quisieron participar, de los 29 que hicieron actividad física hoy, solo tenemos 14 que ingirieron algún alimento, solo 14 hemos hecho actividad física. Pues hay una regla que es, todos los días comemos, todos los días nos movemos. Entonces, eso es importante porque al final, indistintamente de lo que hagamos, lo importante es que no nos quedemos sin movernos. Y pues el objetivo de la charla de hoy es precisamente explorar o comentar entre todos, ¿verdad? Cómo el movimiento transforma no solo esa parte física, ¿verdad? Que siempre como que uno dice, si hago ejercicio me voy a ver mejor. No solo lo que normalmente vemos desde afuera, sino sobre todo lo que ocurre dentro de nosotros a nivel de la mente, a nivel, digamos, espiritual o emocional, como lo queramos ver. Y no solo porque se puede ver en algunas personas, sino que está demostrado científicamente que en la medida que las personas hagamos actividad física, hagamos ejercicio y nos movamos, pues vamos a tener definitivamente pues una mejoría en todos los demás aspectos que componen el ser humano, ¿verdad? Porque somos seres integrales. Entonces, ese es como el objetivo principal, que ahondemos un poco en cómo desde el movimiento, desde hacer lo que sea, ahorita vamos a encontrar algunas definiciones que nos ejemplifican de una mejor manera a qué nos referimos con movernos y sobre todo el efecto que causa a nivel de salud. Entonces, así como para iniciar, vamos a hablar de tres conceptos básicos que son la actividad física, el ejercicio y el deporte. Cuando nos referimos a la actividad física, en realidad es básicamente movernos como sea. Puede ser caminar, subir gradas, o como la gente dice, es que yo hago mucho ejercicio y es porque hace muchos oficios domésticos. Lavan ropa, no sé, cocinan, limpian la casa. Pero esa actividad física, si bien es cierto, implica movimiento, más que todo lo que está generando es un gasto energético superior a estar sentado o en reposo absoluto, pero no genera el bienestar que nos va a generar ya sea el ejercicio y bueno, el deporte entre comillas, que ahorita vamos a ver por qué entre comillas. Entonces, yo he realizado digamos que los tres y les puedo decir que ok, obviamente casi que todos hacemos actividad física de una u otra manera, tal vez unos menos y otros más, pero muchas veces hacemos esa actividad física obligados. Ok, subimos gradas porque se abrió el ascensor. De repente tuvimos que caminar más porque no había espacio en el parqueo y me tocó allá en el último campo, ¿verdad? Bueno, no sé si en donde están tienen espacios fijos, pero suponiendo que sea un parqueo público y que se puedan parquear en cualquier espacio. Entonces, ese tipo de cosas no necesariamente generan esa otra parte del bienestar emocional y de que lo hago porque quiero y porque me satisface. Está el ejercicio, que es esa actividad, que esa ya sí es más planificada, esa hemos decidido hacerla, se hace de una forma más repetitiva, más estructurada, y esa no solo busca mejorar o mantener la condición física, sino que también ya ese tipo de actividad nos va a generar un beneficio también en la parte emocional, en la parte mental y en la parte metabólica. Y luego está el deporte, que si bien es cierto, sigue siendo ejercicio, ese es ya más competitivo. Y ese carácter competitivo le cambia como el tono a ese ejercicio, porque si bien es cierto, quienes hemos tenido la oportunidad de competir
y de hacerlo con cierta exigencia, pues también puede generar mucho estrés, ¿verdad? Porque hay más presión, porque se busca un resultado y no siempre la persona que practica deporte, no siempre podría estar feliz, ¿verdad? Podría estar queriendo cumplir algo que expectativas que tienen los demás. Entonces, eso es como de una forma general y básica la diferencia entre actividad física, ejercicio y deporte. Y aquí lo importante es que lo que hagamos sea planificado y que lo estemos disfrutando. Yo tengo un atleta que está empezando a correr medios maratones, corría 10 kilómetros, y entonces él me dice, yo no sé por qué la gente dice que, ay, que disfrute la competencia. Dice, yo voy en el límite de mi capacidad. Dice, yo me voy esforzando y a mí me gusta, pero yo no voy disfrutando porque me siento muy cansado. Pero yo le decía, bueno, es que depende del nivel de esfuerzo, ¿verdad? Cuando vamos muy en la exigencia máxima y ya estamos practicando el deporte más, de una forma más competitiva, estamos también exigiéndonos más. Entonces, se vuelve no tan de disfrutar y entonces ahí es donde tenemos que tener también precaución. ¿Ok? En el sentido, ¿verdad?, de comprender, hay una psiquiatra española, se llama Marian Rojas Estapé. Ella, bueno, pues tiene varios libros, Se encuentra tu persona vitamina, es uno de ellos, y por ahí en una de sus frases dice comprender es aliviar. Entonces, por eso, hablando de ejercicio, es importante también comprender el tema de salud mental, ¿verdad? Que cuando hablamos de salud mental, se refiere a un bienestar donde la persona es consciente de sus capacidades, que además le permite afrontar las tensiones de la vida, del trabajo, es productivo y además puede, con su estilo de vida, contribuir al ambiente que rodea a su comunidad. Porque es importante tener una buena salud mental, porque en la medida que un ser humano tenga una salud mental óptima, va a poder desarrollar primero resiliencia, ¿verdad? Ante las adversidades, las circunstancias, los problemas, las situaciones. Y sobre todo porque a la vez que tiene la capacidad de sobreponerse a las adversidades, pues va a generar relaciones interpersonales más saludables, más potenciadoras, digámoslo así, de bienestar a los que le rodean. Entonces, esa es la importancia, digamos, de la salud mental. Siempre en este marco del bienestar, es importante entonces, así como en forma de resumen, para pasar ahí a unas cuantas anécdotas, que el bienestar integral se compone entonces de esa parte física que vemos, ¿verdad? Hacemos ejercicio y va a haber un beneficio, digamos, físico. O sea, la persona se va a ver más musculosa, con menos grasa corporal. Comúnmente, cuando la persona está buscando un objetivo físico, también está todo el tema de una mejor alimentación, una mejor nutrición y por supuesto entonces va a tener una mejor condición física. Hay un tema espiritual que es esa sensación cuando la persona hace ejercicio, sobre todo, no tanto así cuando hace actividad física, ¿verdad? Cuando yo camino porque tengo que caminar, porque me dejó el bus, porque se me dañó el carro, etcétera. Alguien levantó la mano, pero no sé si es que no me están escuchando o hay algún inconveniente con el audio. Déjeme verificar por acá. Ajá. Todo bien con el audio, me indican. Ok, perfecto. Entonces, desde el plano espiritual o la parte, digámoslo, emocional, es importante que lo que hagamos en el plano del movimiento nos genere propósito, esté también cargado de valores y de conexión con algo más que solo nosotros mismos, con la creencia que la persona tenga, ¿verdad? Luego está la parte mental. Comúnmente, y vamos a ver ahora algunos ejemplos, cuando hacemos actividad física, cuando nos movemos con propósito, pues vamos a tener o va a haber una mejor capacidad de memoria, por ejemplo, va a haber un mejor equilibrio emocional y las personas tienen mucha más creatividad y capacidad de aprendizaje. Está demostrado
en muchísimos estudios y eso genera un beneficio también en la productividad. Y por otro lado, igual relacionado con el ejercicio en esa forma más estructurada, no necesariamente competitiva y no obligada, va a generar esas relaciones saludables y ese sentido de pertenencia. Sobre todo, no necesariamente tiene que ser un deporte o una actividad de grupo, pueden ser las diferentes actividades individuales que existen que nos van a dar ese sentido de pertenencia de hacer un ejercicio con un objetivo, con una planificación. Lo otro que nos genera el ejercicio va a ser esa tolerancia a la frustración y al proceso como tal de aprendizaje. Uno desde niño a través del deporte aprende a sobreponerse a los diferentes momentos en los que no logra el objetivo, ¿verdad? Y eso se lleva siempre a todos los otros campos de la vida. No importa la edad en la que empecemos a hacer deporte, aunque empecemos a hacer alguna actividad deportiva específica, siempre va a generarse ese mismo proceso de aprendizaje, esa misma capacidad de tolerancia. Por supuesto que si lo hacemos desde más jóvenes, pues nos vamos a beneficiar mucho antes, ¿verdad? Si nos esperábamos hasta que ya éramos muy grandes para empezar a hacer ejercicio, pues tenemos, digamos, menos años de beneficio, pero siempre hay beneficio. En el deporte vamos a aprender precisamente del proceso, ¿verdad? O sea, cuando, por ejemplo, aunque sea de forma recreativa, alguien se inscribe en un evento, una recreativa de ciclismo, en un aguas abiertas, o no importa, va a una clase, ya, yo no sé si ya todavía las están haciendo, pero antes hacían en La Sabana 90 minutos Powerade, y entonces la gente iba ahí a hacer una clase de Zumba 90 minutos. Aunque sea eso, o sea, el organizarse para ir ahí, esas acciones y ese espacio que tomamos para nosotros mismos, nos va a generar, como vamos a ver ahorita más adelante, una serie de beneficios desde el punto físico, emocional y por supuesto de productividad. A veces ya cuando hacemos competencias un poquito o deportes donde buscamos un objetivo, ay, no sé, 21 kilómetros, vamos a correr 21 kilómetros, vamos a subir la montaña, vamos a hacer senderismo. Por supuesto que a veces la gente se lesiona o se enferma y entonces ese tipo de situaciones se pueden percibir como una derrota, pero a la vez esa experiencia nos va a fortalecer y nos va a permitir sobreponernos de forma diferente a otras situaciones que nos pueda generar la vida. Entonces, el objetivo siempre del ejercicio es que se transforme primero en bienestar y que las personas podamos tener la capacidad de comprender que más que ganar es disfrutar ese proceso, aprender de ese proceso y beneficiarnos de las diferentes herramientas que vamos a adquirir en cuanto a la parte física, emocional, psicológica y por supuesto social. Algunos beneficios, digamos que grupales, bueno, agrupados acá en físicos, mentales y sociales son, por ejemplo, en la parte física, ¿verdad? Más científicamente hablando, sería pues vamos a mejorar toda nuestra función cardiovascular. O sea, todas las personas que hacen ejercicio de una u otra manera, obviamente bien dosificado, ahora más adelante vamos a hablar de cómo deberíamos empezar, si no empezamos y si ya hacemos, cómo deberíamos de continuar. Vamos a mejorar, por supuesto, entonces la función o la condición cardiovascular. Va a haber un fortalecimiento a nivel muscular. Cuando la persona se mueve, esa fibra muscular se fortalece en el sentido de que hay una señal en el cerebro que dice, hey, nos estamos cansando mucho, tenemos que aumentar la fibra muscular que tenemos para evitar al cuerpo nunca le gusta estar cansado y entonces las señales que manda es no quiero sentir dolor, no quiero sentirme cansado y esa primera exposición al ejercicio, por eso es que debe ser dosificado porque no debe ser demasiado alto que nos genere incomodidad exagerada, la incomodidad debe ser relativamente corta para que haya proceso de adaptación y las personas se sientan mejor. Va a mejorar la densidad ósea, entonces está demostrado que las personas que hacen actividad física, que hacen ejercicio estructurado, van
a tener menos riesgos de problemas a nivel óseo con el paso del tiempo. Entonces es como que si estamos en el banco ahorrando, ¿verdad? Estamos ahorrando para nuestro corazón, estamos fortaleciendo los músculos, estamos creando huesos más fuertes y por supuesto, pues ya beneficios que generalmente se dicen en el día a día, ese control del peso, esa reducción de las diferentes enfermedades, llámese dislipidemias, problemas cardíacos, presión alta, diabetes, etcétera, ¿verdad? Mentales, bueno, pues mentales va a reducir el tema de ansiedad. Yo creo que estamos en una época, se habla que todo el mundo anda acelerado, haciendo mil cosas a la vez, no disfruta el momento y eso, presentar proyectos, todo es para allá y eso genera pues obviamente ansiedad. El que no logremos algunas cosas nos puede generar esa tristeza y esa tristeza nos puede llevar a depresión. Y por supuesto, el estado de ánimo cuando no hacemos ejercicio tiende a ser mucho menor y hay una razón bioquímica de eso. O sea, no es solo que me sentí triste y ya, sino que hay toda una segregación de sustancias que nos hacen sentir con un ánimo bajo, pero si hacemos ejercicio, vamos a lograr lo contrario, o sea, vamos a mejorar el ánimo, vamos a disminuir la depresión y la ansiedad, se nos va a elevar la autoestima y una sensación de felicidad porque al movernos se segregan esas, lo que llamamos las hormonas de la felicidad, que son, bueno, ahorita las vemos, serotonina, dopamina, etcétera, y eso lo que hace es que seamos todavía o que tengamos todavía mayor capacidad mental. O sea, cuando nos movemos definitivamente mejora todo. Y desde la parte social, entre más logremos hacer un ejercicio, un deporte, una actividad, vamos a, por supuesto, tener mayor interacción social, vamos a desarrollar mejores habilidades para trabajar en equipo y sobre todo, pues, enfrenta la integración comunitaria. Esta foto que les comparto acá en la presentación es de los Juegos Olímpicos de París del año pasado. Yo representé a Costa Rica en Beijing en el 2008, fui la abanderada en Londres en el 2012 y a París fui a lo que llaman una modalidad que creó París para esos Juegos que se llamaba la Maratón para Todos. Yo actualmente, además de ser nutricionista, pues también tengo equipo de atletismo. Y ese equipo yo lo empecé más o menos en el 2017, como en julio del 2017, con 8 personas. Y en este momento tengo 150 personas, en su gran mayoría haciendo maratón y media maratón. Y de este grupo, 5 personas, a mí me falta un atleta, lograron hacer todo un proceso, uno iba acumulando puntos y participaba en una rifa y la inscripción de esa rifa era gratuita, pero tenías que ganar puntos de acuerdo a lo que hicieras de actividad. Podía ser caminar, podía ser correr, podía ser andar en bicicleta, pero tenías que, digamos, enlazar un reloj inteligente como el que se va a ganar alguno de ustedes hoy y iba reportando en una aplicación la cantidad de ejercicio que hacían y entre los que más retos ganaban, rifaban gratuitamente las inscripciones. Entonces, bueno, yo gané una de esas y cada uno de los compañeros que están ahí de mis atletas ganaron también esto. Y eso fue una actividad muy interesante porque todo el equipo, o sea, bueno, en ese momento no eran 150, estábamos tal vez como en uno del año pasado, estábamos como en 110, 105. Y la mayoría estábamos en el mismo sistema de acumular puntos, de enseñarle al otro cómo registrarlos en la aplicación. Entonces fue un acto muy solidario. Por eso es que hablamos que cuando estamos en movimiento hay precisamente toda esa, digamos, conexión social y todo ese sentido de pertenencia donde lo que uno logra, el otro también lo celebra. Y eso es lo que busca uno cuando hace ejercicio, no solo
hacerlo como un castigo o hacerlo porque tengo que bajar el colesterol, sino darle un propósito y buscar algo. Yo le digo a la gente, porque cuando vienen a mi consulta nutricional, la gente me dice como, bueno, es que a mí no me gusta correr. Y entonces yo digo, bueno, es que no necesariamente tiene que ser correr, a mí es porque me gusta correr, pero puede ser una clase de yoga, puede ser pilates, puede ser senderismo, o sea, hay muchas actividades y yo estoy segura que a todos nos puede gustar, aunque sea una de esas actividades. Quiero contarles así brevemente un poquito de mi experiencia de vida en la parte de atletismo, pues porque para mí la verdad que el atletismo representaba una oportunidad, no solo pensando en esa parte física, y de hecho cuando yo entro al deporte, que tengo solo 13 años, no lo hago pensando ni en tener más músculo, ni en perder grasa. Y cuando los chicos más pequeños entran a alguna disciplina deportiva y los que tienen hijos posiblemente lo van a experimentar, ellos no están pensando en ser más saludables. O sea, eso lo piensa uno ya ahora un poco más grande y no cuando es niño ni cuando es adolescente. O sea, yo entré como por curiosidad y entro al deporte pues básicamente con la intención de representar a mi colegio, o sea, con un sentido de pertenencia. Yo vengo de una familia muy numerosa, nosotros somos 6 hijos y mi papá y mi mamá éramos 8 en todo ese proceso mientras yo crecía. Y entonces, pues teníamos nuestras limitaciones económicas, pero también hago un repaso y miro hacia atrás y yo digo, yo no me puse a pensar, uy, ¿cuánto tiempo voy a invertir? ¿Cuántos recursos? Uy, me tengo que comprar unas tenis. O sea, yo quería representar a mi colegio y hacerlo de la mejor manera, pero no pensaba en todas las cosas que normalmente se necesitan, ¿verdad? Ahora uno como a esta edad ya como que uno se pone a analizar, como a poner peros y excusas de que, ay, tal deporte es muy caro o no es mucho tiempo, y empieza a identificar eso. Cuando uno es niño y cuando es adolescente, eso ni le pasa por la mente, solo quiere hacerlo. Y entonces yo creo que ahí es importante que si vamos a hacer un deporte, no le damos mucha vuelta al asunto. Y bueno, pues sí, de repente, cuando hay cierta limitación de recursos, pues elijamos algo que podamos realizar en este momento, ¿verdad? Pero que eso no nos frene para hacer algo, para movernos, que eso es importantísimo. En mi proceso de vida, digamos, yo tengo dos, bueno, aprendí, tuve oportunidades, etcétera, pero digamos, a mí me cambia la vida, por así decirlo, cuando entro al deporte y luego cuando entro a correr maratón. Son como dos etapas, digamos que diferentes. Cuando entro al deporte, pues yo soy una niña de una familia numerosa, eh, donde nadie había practicado ningún deporte, donde el deporte se veía como un lujo, ¿verdad? No como una necesidad. Y lo primero que yo fui criada de manera tal que mis papás lo que me dicen es como, sobre todo mi mamá, recuerde que si no le va bien en la parte académica no puede seguir haciendo ese deporte, porque lo primero es estudiar. Y a mis papás, ambos, me habían dicho desde que entramos al colegio, a todas mis hermanas y a mí, nosotros somos 5 mujeres y un varón. Y a todos nos dijeron, o sea, la única herencia que les podemos dar es el estudio. Entonces, siempre el estudio para mí, la preparación académica fue lo más importante. Y atletismo era mi hobby y yo estudiaba. Atletismo era mi hobby y yo trabajaba y estudiaba. Entonces, de alguna manera siempre eso, creo yo, me ayudó a ir viviendo en la parte deportiva de una manera hacia el disfrute, no obsesiva, porque también a veces pasa que uno ve personas que hacen el deporte de una manera como si no hubiera un mañana, como si el mundo se acabara si hoy no gana o si no hace un tiempo. Y por supuesto que duele y que es triste, pero al final eso tampoco es saludable. Y si hablamos de bienestar, lo que hacemos debe generarnos bienestar en todos los sentidos, no solo desde el plano físico. Eh, yo tuve la oportunidad a través del deporte, pues de tener becas académicas desde que ingresé al colegio, que fue cuando empecé a practicar la actividad deportiva. Eh,
está demostrado que cuando haces deporte y adquieres una disciplina y te levantas temprano y esa exigencia sobre todo de mi mamá, de que si bajaba las notas no me dejaba entrenar, yo estudiaba como si no hubiera un mañana, porque yo decía, si no salgo bien, no me deja ir a la competencia, no me deja ir a entrenar, porque a mí no me interesaba tanto de momento competir, porque en mi casa había televisión y todo, pero sí, yo pasaba jugando y yo pasaba haciendo otras cosas y bueno, en vacaciones nosotros no veíamos tele, nosotros en vacaciones, nosotros íbamos a recolectar café. Y cuando ya tuve edad, que no sé las edades de los que están hoy acá, pero me imagino que hay algunos, no sé, de 40, 50 o tal vez más años. Antes, cuando uno tenía menos de 15 años, o menos de 18, yo creo, tenía que sacar un permiso laboral los papás. Entonces yo recuerdo que cuando yo tuve como 13 años, que fue como el año que empecé a correr, yo igual tenía la costumbre que si no iba a coger café, iba a trabajar en las tiendas para Navidad, porque ese era el dinero con el que nos comprábamos los útiles escolares con los que estudiábamos durante todo el año. Entonces, cuando yo entro a atletismo, yo vengo o estoy acostumbrada a que desde que tenía uso de razón, había ido a recolectar café. En algún momento me acuerdo que habían vecinas que le decían a mi mamá, bueno, si quiere, si alguna de sus hijas me puede ir a limpiar la casa, yo le pago algo. Y entonces yo iba a limpiar en un apartamento, me acuerdo de una señora. Había otra señora que trabajaba de bibliotecaria, tenía unos chiquitos pequeñitos y a veces había que cuidárselos, entonces trabajaba de niñera con ella. Y siempre tenía o que ir a la escuela, ayudar a cuidar a esos chiquitos, ir a limpiar el apartamento de la señora. Teníamos labores asignadas en mi casa y en Navidad, bueno, en vacaciones no era irse para la playa, era ir a recolectar café en alguna zona de Alajuela. Yo soy de Alajuela. Entonces, cuando yo entro a atletismo, los primeros años, pues yo sigo todavía yendo a las tiendas a trabajar. A mí se me abre, o sea, yo no sabía siquiera, como yo casi no veía tele, que habían Juegos Nacionales, que habían Juegos Estudiantiles, menos que habían Juegos Olímpicos. A mí ni me pasaba por la mente. Entonces, a mí lo único que me hizo ilusión fue que el profesor me dijo, si entra al equipo puede representar a su colegio. Entonces, ese sentido de pertenencia y yo ahora trabajo en lo privado, pero a mí siempre me llamó la atención durante mi proceso educativo las instituciones, que el colegio, que la federación, ¿verdad? Que siempre me pareció que era muy importante porque yo siempre me vi beneficiada por la escuela pública, por la universidad pública, y por todo la caja del Seguro Social, etcétera. Entonces yo respeto mucho a esas instituciones porque a través de eso yo me pude desarrollar como persona. Y pues volviendo al tema que tenía que sacar buenas notas, pero además que está demostrado que si haces ejercicio tenés una mejor capacidad de memoria y de aprendizaje, pues en todas las diferentes etapas tuve mi bachiller de honor, mi licenciatura de honor, primero, segundo, tercer promedio en los diferentes niveles que estuve. Y eso también contribuyó a que a mi autoestima, a mi formación de personalidad. Y eso también pensando no solo en todos los que ya estamos grandes para hacer ejercicio, por eso es que es tan importante que un niño o que un adolescente haga ejercicio, porque todas esas herramientas que nos da el deporte nos sirven para la vida y no solo para la parte física. Ya cuando pues mejoró ya competí en otros eventos y en carreras más grandes y ya tenía más años, 18, 19, pues vinieron los patrocinios deportivos. Y por supuesto, pues esos patrocinios me sirvieron a mí para, en mi carrera académica, pues comprarme mis equipos, mi computadora, los libros y ya no tener que usar solo los de la biblioteca. Antes de estar en atletismo, yo viajar o irme fuera del país era una cosa inimaginable. Entonces, el viajar, el conocer otras culturas, o sea, esa experiencia global te abre completamente la visión y te abre completamente el pensamiento hacia otras cosas que puedes lograr.
el tener ese recurso, ese patrocinio, pues me daba obviamente un poder adquisitivo donde me beneficiaba no solo yo, sino mi familia, sino también las personas que estaban a mi alrededor, y eso pues definitivamente me permitió construir mi casa sin tener que sacar un préstamo, comprarme un vehículo, bueno, eso ya más al final de mi vida deportiva y demás. Y en todo ese proceso, pensando siempre en cómo el deporte me generó beneficios para mí, en el autoconocimiento. Cuando uno hace ejercicio, que le duele la rodilla, que le duele el tobillo, que le cuesta respirar, que se lesionó el codo, esas sensaciones de malestar físico te obligan a escuchar tu cuerpo, te obligan a prestarle atención a qué está pasando dentro de ti mismo. Y eso nos da esa capacidad de autoconocimiento. Entonces, es muy interesante porque entre más temprano lo hagas, más aprendes a conocer. Y en el caso de las mujeres, está todo el tema también del periodo menstrual, que uno no, cuando hace ejercicio y está con periodo, no se siente igual que cuando no está con periodo con la menstruación. Entonces, eso nos ayudó un montón a entender por qué hoy tengo chicha, por qué estoy enojada, por qué estoy irritada, por qué hoy estoy triste, porque al tener que ir a hacer el deporte y acordarse que uno está con periodo, uno dice, ah, es por esto. Al tener alguna dolencia física, te obliga a detenerte y a pensar, ¿por qué me está doliendo? Me golpeé, me torcí el tobillo, jugué o hice otro deporte que no era eh, compatible con este que estoy haciendo, etcétera. Entonces, el autoconocerse se vuelve una herramienta fundamental para todas las etapas de la vida y más si estamos niños y eso lo logramos desarrollar en ese proceso de crecimiento. Definitivamente les puedo asegurar que es una herramienta fundamental para la vida. Desde la neurociencia, que es como, no sé si han escuchado todo ese tema, que es todo el tema, ¿verdad?, de cómo las neuronas se comunican y cómo interfieren y afectan todo nuestro desarrollo, pues hay una gran cantidad de beneficios y ahí ya con nombres, más que todo los vamos a mencionar rápidamente porque no interesa que no lo sepamos, sino lo que tenemos que tener claro es que el ejercicio precisamente va a ser a potenciar todas nuestras capacidades físicas, emocionales, de aprendizaje y de bienestar. O sea, aumentan sustancias, se llaman, bueno, tienen el nombre de BDNF, ¿verdad? Que es un factor neurotrófico que va a favorecer la neuroplasticidad. ¿Qué es esto? Que básicamente que mejora la renovación de las neuronas. Yo he escuchado varios expertos en neurociencia que dicen que antes se creía que las neuronas, una vez que, o sea, como que crecían, digamos, había una cantidad de neuronas en nuestro cuerpo y usted ya no tenía más capacidad de crear neuronas. Pues ahora está demostrado que las personas que se ejercitan tienen una mayor capacidad de renovar y de restaurar neuronas. Y esa capacidad de generar o de neuroplasticidad es la que hace que uno, a veces uno habla con gente de 80 años que uno dice, pero ¿cómo está tan lúcido? No se le olvida nada. Y a veces ya uno a los 40 ya dice, pero a mí me acuerdo la mitad de las cosas que tenía que hacer y ya se me olvidó la otra mitad. Pero es porque han llevado una vida físicamente muy activa. Entonces, eso es fundamental. Obviamente está también dentro de este concepto que mejora la comunicación de los hemisferios cerebrales, ¿verdad? Y eso, pues, por supuesto que se traduce en una mayor capacidad de aprendizaje, de comunicación, de memoria y de creatividad. Bueno, acá que hay arquitectos, constructores, etcétera, ingenieros, pues yo creo que definitivamente la creatividad tiene que ser una herramienta fundamental en el día a día de su trabajo y en la resolución de problemas y de situaciones que imagino que pasan por acá. Entonces, eso les va a permitir todavía tener una mayor capacidad en esa creatividad
que posiblemente pues ya tienen, pero que la pueden mantener más a través del tiempo y que es fundamental para lo que hacen. Al incrementar la oxigenación cerebral se habla que pues obviamente mejora esta función cognitiva y sobre todo hay una liberación de los neurotransmisores relacionados con el bienestar, ¿verdad? La serotonina, la dopamina, la noradrenalina, y eso hace pues que la persona simplemente y llanamente se sienta feliz. Entonces, este es un médico, él era cirujano, ahora es más, también es español, se llama Mario Alonso Puig. Tanto Mariana Rojas Estapé, que es psiquiatra, como María Alonso Puig dan, digamos, discursos y conferencias súper interesantes en materia de toda esta parte más de neurociencia y de autoconocimiento y demás. Pero él lo que dice es que esta proteína, ¿verdad? Que les mencionaba, desde la BDNF, ayuda a crear esas nuevas conexiones y que el ejercicio es la clave en la tercera edad, o sea, ya cuando estamos siendo adultos mayores, para seguir, obviamente, teniendo una buena capacidad de movimiento y una mejor flexibilidad. O sea, que comúnmente con la edad tienden a verse afectadas. Pero eso pasa porque si nosotros conforme aumentamos en edad, dejamos de movernos, por eso es que luego se cae con más facilidad, tiene menos equilibrio, tiene menos fuerza. Pero si nos mantenemos en movimiento, ese ejercicio físico previene todas esas características que normalmente le achacamos a la edad. No significa que no nos vayamos a tener líneas de expresión, que no vayamos a tener situaciones, pero sí hay una mejor capacidad en el equilibrio, en la flexibilidad y, por supuesto, en la parte mental y emocional. También en este tema, no quería, como nutricionista, no quería pasar desapercibido el hecho de que lo que comemos influye en ese eje intestino-cerebro que tiene que ver con la microbiota intestinal, lo van a ver mucho en temas actuales de nutrición, desde la parte emocional, desde la parte de bienestar, pero sobre todo porque cuando hacemos ejercicio mejora la diversidad de la microbiota intestinal. Cuando tenemos, digámoslo así popularmente, muchos bichitos en nuestro sistema digestivo, eso mejora, primero, que tengamos capacidad de una mayor tolerancia de alimentos, ¿verdad? Porque uno ya mucho, hay muchas alergias, hay muchas intolerancias, no puedo comer esto con lo otro, eso me inflama, me duele el estómago. Pero el ejercicio mejora la microbiota y obviamente el comer saludable, bueno, que eso es tema para otra charla, nos va a favorecer que tengamos esa estabilidad y ese bienestar general desde que influye inclusive hasta en nuestro estado de ánimo. ¿Okay? Aquí brevemente unos porcentajes generales que hay con respecto a los efectos psicológicos del ejercicio. Hay una reducción de la ansiedad en promedio, o sea, que en algunas partes del mundo puede ser mayor, del 30% de ansiedad. Esto básicamente porque hay obviamente cambios en la parte neuroquímica, o sea, hay una mayor liberación de endorfinas, hay una reducción de la hiperactividad, ¿verdad? Lo que uno llamamos hiperacelerado, y hay un mayor crecimiento de neuronas que favorecen lo que decíamos, esa neuroplasticidad y esa conexión y esa comunicación entre las neuronas que favorecen el conocimiento, el aprendizaje, la memoria y, por supuesto, el bienestar en general. Un 45%, ¿verdad? El efecto en la parte psicológica del ejercicio va a mejorar el ánimo. Y bueno, dicen muchos de los conferencistas en materia de superación y de liderazgo, que el ánimo es una herramienta, es una sensación o un estado que debemos propiciar a tenerlo siempre alto, porque una persona con un ánimo positivo crea y soluciona a una mayor velocidad todas las situaciones que se le presenten. Y esto se debe porque, bueno, se liberan todas esas endorfinas, ¿verdad? Serotonina, dopamina, y reduce el cortisol. El cortisol es una hormona que generalmente nos aumenta el estrés o la sensación
digamos, de malestar. Cuando hacemos ejercicio, aunque a veces nos duela muscularmente el cuerpo, hay una liberación de unas sustancias que se llaman opioides, que lo que hacen es disminuir o regular el dolor. Y eso hace que uno se sienta, obviamente en el momento le puede doler algo, pero conforme pasan los días, y por eso la dosificación del ejercicio debe ser adecuada para que no haya un exceso, nos vamos comúnmente, hay una sensación de bienestar cuando uno hace ejercicio, como uno dice, uy, me duele, pero qué rico, ya me siento como satisfecho de haberlo hecho, ¿verdad? Hay también una sensación de logro cuando hacemos una actividad específica. Y por supuesto, relacionado con la ansiedad, con el ánimo, pues está una reducción del estrés en promedio, ¿verdad? Como les digo, puede ser un poco mayor en algunos espacios del estrés. Exactamente por mecanismos también desde la parte psicológica y desde la parte química, ¿verdad? Y por supuesto, ¿qué pasa? Que cuando uno está con un mejor ánimo, hay menos estrés, hay menos ansiedad, pues algo que mencionaron de la charla de hace un mes o algo así, pues hay mejora, va a haber una mejoría en el sueño, o sea, dormimos más profundamente, mejora el apetito. Yo no sé, bueno, los que hagan por acá ejercicio, pero a mí no me sabe el desayuno igual cuando he ido a entrenar a cuando no he ido a entrenar. No sé si por haberlo practicado tantos años en mi vida, pero yo, pues sí, siempre desayuno aunque no haya hecho ejercicio, pero el sabor de la comida para mí tiene otro sabor cuando logré ir a entrenar. Entonces, ese apetito es diferente y es importante tener apetito porque un buen apetito normal y equilibrado nos va a decir qué necesita nuestro cuerpo con mayor claridad, por así decirlo. ¿Ok? ¿Cómo iniciar? ¿Verdad? Ya casi como para ir terminando, ¿cómo iniciamos ese hábito del ejercicio? Porque yo sé que a veces no hay tiempo, los que tienen familia, los que tienen hijos pequeños o adolescentes, quizás también están estudiando una maestría, un doctorado, más la carga académica, la carga profesional, el trabajo como tal. Pero acá lo importante es que se cree el hábito. Entonces siempre es empezar con poquito, o sea, menos es más. No es que, ok, voy a ponerla porque ya ahora sí me voy a comprometer y hago una hora de ejercicio todos los días y nunca he hecho ejercicio. O sea, eso no es muy realista, porque entonces lo que pasa es que se satura, se puede hasta lesionar, si tenemos un poquito de sobrepeso, pues es más complicado y entra una fatiga crónica y termina odiando lo que está haciendo. Entonces, la actividad que elijamos, si decimos vamos a empezar caminando, vamos a empezar en una clase, ahora hay a nivel virtual muchas oportunidades de pilates, de yoga, de una clase de zumba, ir a hacer senderismo, trotar, caminar, ir al gimnasio, natación, etcétera. Entonces, de 10 a 15 minutos, o sea, yo sé que tal vez alguien dice, ay, no, pero yo cuando estaba en el cole hacía 3 horas de ejercicio, pero ¿cómo hacer 15 minutos? Es muy poquito. Pero ese poquito lo que busca no es que tenga un mega efecto en este momento, es ir preparando al organismo, que puede hacer que niño y de adolescente haya hecho ejercicio y que ahora no tanto, pero genera precisamente una activación muscular, neurológica, cardiovascular y precisamente evita complicaciones del estado actual de salud de hacer algo muy agresivo. Las cosas agresivas normalmente lesionan, pero también pueden matar. O sea, hay personas con mucho sobrepeso que empiezan y se van con los ex compañeros del cole a hacer un partido de fútbol, un partido de baloncesto y tienen 4 o 5 años de no moverse y que ni hacerse un examen de sangre para saber cómo está su perfil de lípidos. Entonces, poquito, menos es más, 10 a 15 minutos. No tiene que ser todos los días, puede ser día por medio y ahí va. Elegir una actividad que le llame la atención, que sea, bueno, eso me gusta, eso me suena. Esa es la primera recomendación. Elige actividades placenteras, siempre que te guste, ya lo mencioné anteriormente. Entonces, ¿por qué? Porque me tiene que gustar, o sea, si a mí no me gusta correr, yo no voy a ir a correr porque voy a ir
ya indispuesta, me va a sentir mal y ya voy a odiar más esa actividad. Entonces, me tiene que gustar. Establecer metas realistas. Entonces, y también que los podamos medir a través del tiempo. Ok, voy a empezar con 15 minutos, día por medio. Esa es mi meta este primer mes. Si tengo más chances, si me dan ganas, hago 20 y ahí lo voy subiendo, día por medio. La meta va a ser en algún momento llegar a lo que se establece, que son 150 minutos, según la Organización Mundial de la Salud, 150 minutos a la semana. Pero si luego puedo pasar, esa es la recomendación mínima, no es que de ahí no podemos pasar, es que esa es la recomendación mínima según la Organización Mundial de la Salud. Entonces, podríamos ponernos eso como meta. Y uno o otro punto es importante, es buscar compañía. Puede ser un vecino, puede ser un familiar, bueno, sobre todo yo diría, si vamos a hacer como caminatas o si vamos a hacer actividades al aire libre, es importante buscar compañía, porque creo que hay un tema también de seguridad que no podemos obviar. Y en el caso, o sea, creo que afecta tanto a hombres como mujeres, pero en caso de las mujeres es más peligroso. A mí, gracias a Dios, en la vida nunca me ha pasado nada que lamentar, pero siempre he procurado andar acompañada cuando hago ejercicio. Ya si van a ir a un gimnasio, a un espacio seguro, pues digamos, hay más gente, entonces todo bien por ahí. Con respecto a lo que mencionamos anteriormente, por ahí una pincelada con el ejercicio y la productividad laboral, pues acá les presento algunos porcentajes. O sea, hay demostrado, ¿verdad? A través de diferentes pruebas, diferentes estudios, que hay un aumento del 15% en la productividad. O sea, una persona que se ejercita va a rendir un 15% más que una que no se ejercita. Hay un 27% en la reducción de incapacidades, porque evidentemente el hacer ejercicio reduce todos los problemas de enfermedades crónicas como hipertensión, dislipidemias, enfermedades cardiovasculares, aterosclerosis, enfermedades cardíacas. Entonces, eso es muy beneficioso. Inclusive también para todo este tema hay gente que tiene problemas a nivel muscular, ¿verdad? O de articulaciones y el ejercicio va a favorecer el que eso disminuya y por lo tanto, pues que no tenga que estarse incapacitando con tanta frecuencia. Incrementa alrededor de un 41% la satisfacción laboral, o sea, la sensación de que estoy haciendo las cosas bien y eso influye mucho en el estado de ánimo de la persona, en el sentido de logro. Mejora un 32% la resolución de problemas, o sea, si vos te ejercitas, vas a tener un 32% mayor capacidad para resolver los problemas que se te presentan. Porque claro, hay mejor conectividad neuronal, hay mejor circulación, hay mejor sensación de fuerza, de energía y de capacidad de aprendizaje. Los empleados físicamente activos toman en promedio 27% menos días por enfermedad y muestran mayor, digamos, conexión con sus empresas. Entonces, eso es algo que se ha estudiado en Japón con mayor, o sea, son de los pioneros, por así decirlo, y comúnmente en ese tipo de países, pues la actividad física forma parte como de su horario de trabajo. Ok, son 8 horas laborales, entonces hay 1 hora, hora y media, donde las personas dejan de hacer lo que están haciendo y entran a la actividad que eligieron hacer. Van al gimnasio, los ponen a correr, etc. Entonces, lo hacen porque están convencidos que esa práctica de actividad estructurada les va a permitir que sus empleados tengan un mejor rendimiento físico y cognitivo a la hora de trabajar. Entonces, ahí demostrado que el ejercicio regular mejora la concentración, la memoria, la capacidad de mantener la atención en cualquier tipo de actividad, por más compleja que ésta sea. Y en la parte académica, vamos a tener un 14% de mejoras en calificaciones, un 21% en mayor concentración, un 30% en memoria y un 17% en creatividad aumentada. Entonces, ahí les dejo esos números para que los valoren y los pongamos en práctica.
El otro tema, ya, yo creo que ya nos queda una diapositiva más y terminamos, eh, es el impacto en las relaciones interpersonales, ¿verdad? Obviamente, a ver, no siempre tenemos la capacidad de tolerancia para todo el mundo y a veces hay personas que irritan más, a veces hay temperamentos más complicados, pero definitivamente cuando las personas se ejercitan en su mayoría, los grupos permiten o el ambiente grupal o el vínculo, digamos, laboral, permite ese desarrollo de empatía y cooperación, hay una mejora en esas habilidades de comunicación. Digamos como que uno está más feliz, entonces está con más energía y puede comunicarse de una manera más eficiente. Y eso, por supuesto, pues va a reducir entonces conflictos interpersonales. Uno se siente más acuerpado, por así decirlo, o sea, ese sentido de pertenencia. Y obviamente, si trabajamos en equipo con respeto, eh, apoyándonos con empatía, pues va a haber una construcción de un grupo de trabajo de mayor confianza y de respeto mutuo. Entonces, las actividades físicas o el ejercicio como tal va a generar precisamente como todas esas experiencias que fortalecen la relación, ¿verdad? Con los demás. Inclusive cuando hacemos un deporte individual, cuando no es que tenemos que ir a hacer ejercicio con todos los del trabajo, pero si todos en sus diferentes ambientes hacen algún tipo de actividad, por supuesto, cuando llegan están de mejor ánimo, con más energía, con mayor creatividad y todos se benefician mutuamente. Ahora bien, si ya como empresa, si ya como equipos de trabajo, participan en actividades de forma colectiva, digamos como cuando han hecho carreras de relevos, cuando hacen, no sé, digamos como cuando uno está en la universidad y entre facultades hay equipos de fútbol o de baloncesto, de voleibol, ese tipo de cosas, por supuesto, pues que ahí hay todavía un mayor sentido de pertenencia y hay un mayor beneficio en las relaciones interpersonales. Entonces, para ir terminando, el estado de ánimo y la salud en general nos van a mejorar la capacidad, digamos, de descansar, ¿verdad? Tenemos más sueño, un sueño más profundo, de mejor calidad, de una duración más óptima. Y obviamente una persona que descansa suficiente tiene una mejor recuperación física y mental. Además, si ustedes prestan atención o los que hacen ejercicio pueden ver que las personas que más se ejercitan tienden a enfermarse menos. ¿Por qué? Porque hay una mayor eficiencia del sistema inmunológico. Y por supuesto también pues tienen una mejor estabilidad emocional, pues por todo el tema de la parte de lo que llamamos de las células de la felicidad, de las neuronas, de las hormonas de la felicidad, perdón, que nos generan o nos dan ese sentido de bienestar. Y para cerrar, ya en conclusión, por así decirlo, el movimiento como filosofía de vida, lo que significa es básicamente que, bueno, debemos elegir, ¿verdad?, alguna actividad y debemos entender que el ejercicio no es solo aquello que vemos físicamente, músculos, fuerza o delgadez extrema o poca grasa, sino que es un catalizador de todo el bienestar que puede generarse dentro de nosotros, ¿verdad? No se trata solo de, digamos, de tener más años o vivir más años. Se trata que esos años tengamos también una gran calidad de vida, o sea, que tengamos más las mismas o muy semejantes las capacidades y que esa inversión de tiempo en el ejercicio nos dé una vida con mayor calidad. Si incorporamos la actividad física como parte, ¿verdad?, de nuestro estilo de vida, definitivamente vamos a construir una base mucho más sólida para el desarrollo, no solo personal, sino que también el profesional, el social, y por supuesto, eso impacta a quienes nos rodean y eso hace pues que tengamos una calidad de vida mejor en todo el sentido de la palabra. Y Muchas bueno, gracias. pues ahí les quedan mi contacto, o sea, mi teléfono y mi correo por si quieren hacerme en algún momento una consulta, estoy para servirles. Muchas gracias.
Muchas gracias, doctora. Bueno, les recordamos a todas las personas que completen el formulario que van a quedar participando en el sorteo de un reloj inteligente. Esto es muy importante para nuestro crecimiento y nuestra mejora continua. Agradecemos muchísimo, bueno, a la doctora por esta exposición tan valiosa y vamos a dar inicio a el tema de las preguntas. Pasamos con la primera pregunta, doctora, y nos consultan lo siguiente. ¿Es cierto que ejercitar un mismo músculo todos los días hace que éste se acostumbre y llegue al punto de ya no tener cambios o mejoras? Sí, de alguna manera sí, digamos, la respuesta corta es sí, en el sentido de que si solo hacemos lo mismo, siempre vamos, o sea, hay una mejoría al inicio, pero ya luego no hay tanto bienes, digamos, tanto avance, por así decirlo. Lo que se recomienda es una variabilidad en el tipo de ejercicio. Entonces, por ejemplo, si yo todos los días salgo y camino una hora, al principio me siento bien. Eso sí, aunque siempre se haga lo mismo y aunque luego no veamos cambios, siempre se mantiene un beneficio a nivel de todo lo que no vemos, ¿verdad? Es decir, siempre va a haber un beneficio en el plano de la circulación, de la función cardiovascular, pero no vas a perder más peso, no vas a aumentar más masa muscular, sino que hay un estancamiento. Luego, el cuerpo necesita ir sufriendo, digamos, ciertos cambios en, qué sé yo, salimos a caminar en un lugar plano, pero entonces ahora vamos a hacerlo con columpios. Que luego vamos, hacemos siempre una hora, pero vamos a hacer 45 minutos, pero más rápido. Que luego vamos a hacer, en lugar de una hora, hora 10, hora 15, para aumentar la distancia. Y hacemos combinación de esas variables. O sea, no puede ser siempre el mismo ejercicio con el mismo movimiento, con la misma dosificación, no, hay que combinar las variables de intensidad, duración y, digamos, puede ser en este caso, puede ser el peso o puede ser la frecuencia también. Son como, Ok. es como un medicamento, tiene que ser dosificado de acuerdo a cómo la persona evoluciona. Ah, ok, perfecto. Muchas gracias. Vamos a continuar con la siguiente pregunta y nos indican que en el caso de una persona que es diagnosticada con cáncer puede realizar sin problema ejercicio más funcional en sus días buenos. Bueno, ahí tendríamos que valorar con el médico, ¿verdad? Yo he atendido personas con cáncer que, por ejemplo, les prohíben, bueno, depende del tipo, ¿verdad?, de tratamiento que esté con radioterapia o quimioterapia, no pueden asolearse, ¿verdad? Es una de las restricciones típicas en cáncer. No aplica para todos los cánceres, pero sí generalmente. Si tiene días buenos, comúnmente se puede hacer algo donde no haya exposición de la luz solar. Y ese algo tiene que ser a dosis muy bajas, pero yo diría que sí, siempre en realidad en prácticamente cualquier patología se puede practicar algún tipo de actividad, solo lo que se hace es adecuarla a la capacidad del momento. Ok, gracias. Vamos con la siguiente. Dice, ¿cuál es la hora ideal para hacer ejercicio? Bueno, yo le diría la respuesta corta, cualquiera que lo pueda hacer. O sea, si le queda mejor en la mañana, y si lo quiere hacer mejor en la tarde. Pero en lo personal, les voy a dar mi respuesta personal, lo mejor es en la mañana, porque en la tarde uno tiene más excusas. En la mañana uno se levanta y uno dice, ay, qué frío, ay, qué cansado, uno estará lloviendo y digamos, quiere ver como algo que lo impida, pero si usted se levantó, lo hizo. Y ya pasa todo el día como, yo lo siento como una recarga de energía. Pero en la tarde o en la noche, digamos, paso todo el día trabajando, termino, póngale que a las 6, o hay gente que trabaja hasta más temprano, pero a veces uno va terminando a las 6, bueno, en la consulta privada 6 o 7, y ya uno dice, ay no, yo mejor hoy no voy a hacer ejercicio porque ay, atendí mucha gente y estoy como cansada, no tengo como ánimo, mejor voy a descansar porque porque el descanso es parte, ¿verdad? Del bienestar. Entonces uno empieza a apoderarse de esa frase como debo descansar porque no me puedo saturar mucho y pospone el ejercicio y lo va posponiendo. Entonces, por experiencia propia, yo digo, lo más recomendable es en la mañana, porque aunque hayan situaciones de, ay, hay que levantarse temprano, qué cansado, no hay nada más rico que sentarse, como les dije anteriormente, a desayunar después de haber entrenado. La sensación o el sabor de la comida es otro.
Entonces yo, en lo personal en la mañana, pero hay gente que le gusta mucho en la noche porque hace el ejercicio y luego duerme muy bien. Pero hay gente que el ejercicio lo activa y entonces si lo hace en la noche, no puede conciliar bien el sueño. Entonces es muy personal, pero en el momento que mejor se adapte a su estilo de vida. Ok, perfecto. Indican acá que cuál es la hora ideal para hacer ejercicio y por qué se recomienda hacer un día y descansar al día siguiente. Ok, eso es como cuando uno está iniciando principalmente, ¿verdad? Eh, la hora, como les dije anteriormente, la que mejor se adapte a su estilo de vida. Y comúnmente cuando la persona inicia, se recomienda, digamos, como un día y luego otro, porque si usted hace ejercicio hoy, su metabolismo va a estar activado alrededor de 24 horas. Y entonces, digamos, esa activación, esa sensación de bienestar o esa liberación de endorfinas, la vas a poder aprovechar esas 24 horas. Pero si, por ejemplo, haces lunes, martes y miércoles, ok, digamos, no pasa nada. Digamos, se fueron traslapando los beneficios, pero no va a ocurrir nada. Pero descansar jueves, viernes, sábado, domingo, y ya seguís activado, digamos, el jueves, pero ya el viernes ya está muy bajito como ese nivel de bienestar, de sensación de logro, de, ay, qué rico hice ejercicio, ya el sábado baja más y ya el domingo está más, entonces el lunes, cuando vas a volver a empezar, va a ser mucho más difícil. Eso es una razón. Otra razón es que si no estamos acostumbrados a hacer ejercicio y le damos de seguido, lo que va a ocurrir es que de ahí hay más dolor muscular, se puede dar una sensación muy grande de fatiga, hay que cuidar mucho la hidratación, entonces dependiendo donde trabajen, lo que hagan, más el ejercicio, si se aumentó la deshidratación, más bien se va a sentir cansado, con sueño, y todo eso en lugar de generar bienestar, va a bajar el ánimo y le van a dar ganas de, no, yo me siento muy cansado, yo mejor no hago ejercicio porque acumuló mucho esfuerzo durante varios días consecutivos y no percibe el bienestar real del ejercicio bien dosificado. Ok, muchas gracias. Seguimos con la siguiente pregunta. Indica, ¿hay un mito de que es mejor hacer cardio y después pesas o viceversa? Ujú. Y también voy a leerle la siguiente, que dice que qué tipo de ejercicio es más recomendado para personas adultas mayores, ya que por actividad física caminan, pero que desean mejorar su bienestar físico. Ujú. La primera era la de, El ok, mito de que el es mejor mito hacer de, cardio. ajá, no hay nada demostrado científicamente, se puede hacer de cualquiera de las dos formas. Ahí, digamos, desde mi experiencia con pacientes digamos, que no tienen, digamos, la costumbre de hacer mucho ejercicio, el mayor beneficio en términos, depende como del objetivo, ¿verdad? En términos de reducción de grasa corporal, sería mejor hacer las pesas y luego el cardio, porque las pesas activan, ¿verdad? El organismo, la persona está con buena energía, va a tener más capacidad para hacer la técnica correcta, no se va, digamos, uno a veces en el gimnasio, sobre todo si no está acostumbrado, ni no tiene mucha energía para, ay, que la mancuernita, que el jalar en la polea. Entonces, la postura, ¿verdad? Que recta la espalda, que el abdomen firme, que la cabeza viendo al frente, o sea, todo eso, si estás cansado, bien, digamos, vino, corrió y luego se pone o hizo algo de bicicleta y se pone a hacer las pesas, como que luego ya la postura no la cuida y entonces ahí se lesiona el hombro, se lesiona la rodilla, se recarga mucho la zona lumbar y entonces hay más riesgo de lesión, pensando en una persona promedio. Si ya es un deportista, son otros 100 pesos, porque depende de lo que yo quiera desarrollar con ese atleta. Si quiero someter a un atleta a que digamos, llegue al entrenamiento con una carga fuerte de peso, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, lo que hago es que lo entreno corriendo y lo pongo a hacer peso para que, digamos, esté más cargado a la hora de hacer eso y le cueste un poco más porque estoy desarrollando más fuerza, resistencia, más alguna cualidad que yo necesito en el atleta de acuerdo a la especialidad deportiva que haga. Pero si hablamos de una persona que hace ejercicio por salud,
mi recomendación sería que primero haga las pesas y después el cardio, porque entonces hizo las pesas, se aseguró que no se vaya a lesionar o a lastimar alguna articulación, pasa al cardio y entonces esa prolongación del entrenamiento genera un tiempo más largo de ejercicio y una mayor quema de grasa, porque el ejercicio cardio va a ser a baja intensidad. Cuando yo quiero bajar grasa corporal, yo no hago ejercicio a alta intensidad, lo hago a baja intensidad, se considera a un 70% de su frecuencia cardíaca, que eso lo sacan por regla de 3, 220 menos la edad, que es como lo más básico. Cuando la persona ya hace ejercicio por más tiempo, pues ya sí se hace otros cálculos. Y la segunda pregunta que me dijiste de los adultos mayores, el ejercicio más recomendable, ¿verdad? Sería, ok, yo recomiendo una combinación de los dos, pero comúnmente depende un poquito de la edad y qué tanta movilidad tenga. Pero si ya camina y camina solito y bien, yo creo que lo fundamental en este caso es combinar esa caminata con trabajos de flexibilidad, coordinación y equilibrio y que genere todo lo que pueda aumentarle la masita muscular. Con ellos se trabaja más como ligas. Como le digo, depende de qué tan adulto mayor, ¿verdad? Porque adulto mayor es de 65, pero un hombre o una mujer de 65 están normalmente súper bien. Ya pensando en alguien de 80 o 90, digamos, yo me acuerdo, yo durante un tiempo tuve un gimnasio y teníamos un paciente de 95, o sea, un deportista, un cliente de 95. Entonces, el ejercicio de él era sentarse en un banco y levantarse solito, que cuando llegó no lo lograba, porque él en una silla si estaba sentadito no se podía incorporar, alguien tenía que llegar a ayudarle a levantarse o iba al baño y tenían que ayudarle a levantarse. Entonces él empezó en un banco de ejercicio, nada más a sentarse y levantarse, a sentarse y levantarse. Primero asistido, luego con una liga y luego solo. Entonces, depende digamos, de qué etapa esté de la edad, de la tercera edad, que haga en ese momento y qué es lo que ha pasado. ¿Ha perdido masa muscular o tiene el colesterol muy alto? ¿Se le ha subido la grasa? ¿Está con hígado graso? Entonces, si queremos bajar grasa, lo ponemos a hacer un poquito más de cardio, preferiblemente bici estacionaria o caminata acompañado o natación, ideal natación en adulto mayor. Y si lo que hemos visto es que perdió masa muscular, los ponemos a trabajar con ligas y si ya dominan las ligas, luego con peso y con máquinas donde cuidemos mucho la postura. Ujú. Ok, perfecto. Y tenemos por acá la última preguntita que dice, ¿qué tipo de ejercicios es recomendable para una persona con fibromialgia? Con fibromialgia, bueno, podría ser natación y podría ser trabajito con ligas. Conforme evoluciona, se puede ir haciendo más cosas, pero primero algo que no sea de tanto impacto, pero que sí vaya generando resistencia cardiovascular y fortalecimiento muscular. Ok, perfecto. Entonces, bueno, por este lado ya terminamos con lo que es las consultitas. Doctora, le agradecemos muchísimo su participación y con este tema tan importante, ¿verdad? Y tan valioso. Ahora, bueno, vamos a hacer lo que es el pase a la rifa, que las compañeras van a estar realizando y también les vamos a recordar que si desean repasar nuevamente esta charla, pronto la vamos a estar subiendo a nuestro canal de YouTube para que estén atentos. Buenas tardes y muchísimas gracias a todos por su participación.